25 años de fundado. El Miami Medical Team tiene un nombre en inglés, pero es una organización cubana fundada aquí en Miami por patriotas cubanos. La razón que se llama Miami Medical Team es porque sus fundadores tuvieron la visión de que iban a recorrer el mundo y así lo han hecho. El Miami Medical Team fue fundada por el doctor Manuel Alzugaray, un conocido ortopédico, quien junto con un grupo de amigos fue poniendo un equipo de médicos y personal de apoyo juntos que acudían voluntariamente pagándose sus gastos y con una valentía tremenda a lugares difíciles donde la democracia estaba en peligro o estaba incipiente o se luchaba por la libertad para ayudar a aquellos que luchaban por la libertad en el mundo. Miami Medical Team se globalizó. En Nicaragua apoyando a los contras, en la frontera en Pakistán apoyando a los combatientes, los mujahidins que luchaban contra las tropas soviéticas, en Angola ayudando a las tropas de Jonas Savimbi, en Polonia cuidando a niños después del descalabro del régimen de Jaruzelski, en fin, y así sucesivamente, Salvador, más y más y más. Tenemos aquí con nosotros a Mario Roque de Escobar, quien ha sido uno de los principales puntales de apoyo en todos estos 25 años de Miami Medical Team, y a Lázaro Pruneda, quien además de periodista y escritor es integrante del Miami Medical Team. Mario, 25 años, bueno, no se dice nada, pero tú tenías mucho más pelo, Manolo no tenía cana, Lázaro también, yo era joven, ya no lo soy, pero rápidamente vamos a describir lo que ha hecho el Miami Medical Team en estos 25 años. Bueno, Tomás, ante todo, gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a tus oyentes, a tus televidentes, para que sepan la labor que hemos estado haciendo por espacio de un poquito más de 25 años. Nosotros hemos estado en 5 continentes en el orbe, 20 países, 22 países. Empezamos, tal y como tú dijiste, ayudando a los luchadores por la libertad en Nicaragua, los llamados contras, que desgraciadamente se utilizaba el apelativo eso de una forma muy peyorativa. Después estuvimos también ayudando a Savimbi cuando estaba luchando por tratar de obtener la libertad para el pueblo angolano. Y estuvimos también brindando nuestro apoyo a los mujahideen cuando le llevamos un hospital de campaña de 50 camas. Pero no solamente eso, nosotros también nos dedicamos en el interín a ayudar a aquellos lugares en donde sucedían desastres de carácter natural. Y tú mismo fuiste testigo porque tú estuviste con nosotros cuando el famoso temblor del año 86 en El Salvador, ¿no? En donde hubo... Llegamos allá, aquello estaba destruido totalmente. Todavía había ramificaciones de los temblores. Nosotros hemos estado en El Salvador en 2 ocasiones por motivos de terremoto. Y en la última ocasión, que fue cuando el presidente Flores nos pidió la ayuda por el brote de dengue que había habido en El Salvador. Esto es algo que no se ha comentado mucho públicamente, pero el brote de dengue, Tomás, tú sabes que cualquier tipo de infección se transmite en círculos concéntricos, o sea, hay un punto, un foco inicial y entonces se va abriendo. En El Salvador fue básicamente lo que consideramos nosotros, de la opinión nuestra, un ataque biológico de la tiranía a Flores, que ustedes saben bien cómo fue que se expresó con respecto al tirano allá en Panamá. Pero con el favor de Dios y con la ayuda de nuestros hermanos aquí en el exilio, nosotros pudimos ayudar a que se controlara el brote ese de dengue en El Salvador en cuestiones de 5 o 6 semanas. Nosotros hemos estado también involucrados en procesos en donde ha habido huracanes, como el famoso huracán Mitch en Centroamérica, y aquí en la Florida, cuando el huracán Andy, nosotros trabajamos también con el ejército norteamericano, sobre todo en el sur, con todos aquellos
inmigrantes que tú sabes que, no inmigrantes no, los migrantes, los obreros migrantes mexicanos que trabajan en la zona. Pero también tenemos que agregar a nuestro rosario de funciones algo que en realidad ha sido muy interesante, y es la ayuda a nuestros balseros, en Guantánamo, en Gran Caimán, en Bahamas, ayudando a Arturo Cobo en el hogar de tránsito en Cayo Hueso. Y estuvimos también, a la vez que estábamos realizando esas funciones, estuvimos realizando el trabajo en ciertas islas del Caribe en donde había habido ciclones, huracanes, como decimos nosotros, y por los cuales nos hemos hecho presentes para tratar de paliar en algo la tragedia por la que pasan esos pueblos. Raquel estuvo con ustedes también en varias ocasiones. En Centroamérica y en Polonia. En Polonia. En Centroamérica y en Polonia. Recordamos a Raquelita y públicamente decimos que nos sentimos muy afectados cuando tuvimos la noticia. Y decimos Raquelita porque nosotros conocemos a Raquelita hace 30 años. Y por lo tanto nos sentimos muy afectados cuando nos enteramos. Alzugaray fue el que me llamó. Yo sé, Manolo, para nosotros es familia. Y bueno, y ustedes también. Lázaro, ¿qué va a pasar entonces para estos 25 años? Bueno, para estos 25 años yo voy a unirme a las gracias de Mario por habernos invitado a este tu informativo. Para estos 25 años vamos a celebrar un almuerzo en el Big Five. Un almuerzo al que pueden asistir todos los amigos del Miami Medical Team. Un almuerzo en el que vamos a conmemorar la labor de un grupo de hombres, médicos, mujeres, enfermeras, amigos, que han recorrido 24 países en una forma humanitaria y en una forma en busca de libertad. Eso ha sido el Miami Medical Team durante 25 años. Y esperamos que ese día, ese día se unan al doctor Manuel Alzugaray en el Big Five, aquellos hombres y mujeres que respetan al Miami Medical Team, que quieren al Miami Medical Team, que agradecen al Miami Medical Team todo lo que ha hecho durante estos 25 años. Han sido 25 años de esfuerzo, han sido 25 años de lucha, han sido 25 años de entrega de medicinas, de hospitales de campaña, no solamente aquí en Latinoamérica, sino en Europa y en Asia. Vamos a unos mensajes, inmediatamente regresamos con más de este tema. Fernández Dental tiene la tecnología. Bueno, esto va a ser un almuerzo y esto va a ser una reunión que se va a llevar a cabo en el Club Big Five de la 92 y la calle 7 del Southwest. Pero es más que un almuerzo, es el reconocimiento, me parece a mí, a un grupo de gente cubana que se ha gastado su dinero, ha puesto sus recursos, ha abandonado su familia, ha puesto en peligro sus vidas, y por eso hay que agradecérselo a todos ustedes, a Manolo, a todos los médicos que van allá, a donde quiera que estén. Yo me recuerdo que yo estaba sentado debajo de una mata con Jonas Savimbi en un lugar que se llama Jamba, en Angola, la capital provisional que él había establecido allí, y le dije, presidente, hay un grupo de cubanos que quieren venir aquí a ayudar. Y me dijo, ¿más cubanos? Le dije, sí, son médicos, son gente que viene, que quiere averiguar. Y dice, ¿y qué van a hacer? Le digo, bueno, ayudar aquí, tratarla. Y me dijo, tendrían que quedarse 5 años aquí, de los problemas que tenemos nosotros. Y entonces fue cuando después le pasé a ustedes la invitación que Savimbi quería tenerlo, y ustedes fueron para allá y de verdad que hicieron una labor bien grande en Angola, y fue
fue algo bien importante y eso es parte de la historia, eso está ahí como parte de la historia. Pero bueno, las medicinas a Cuba. Nosotros, perdón, Tomás, antes de saltar las medicinas a Cuba, con respecto a la cuestión esta del viaje, que dimos varios viajes a Angola. Y no solamente dimos varios viajes a Angola, y mandamos también como 6 o 7 contenedores. Y que hay que dar las gracias a un gran cubano que ya murió, Tofí Babún, Sí. que donaba los contenedores, y es porque esos contenedores nunca regresaban aquí. No, claro. Y los mandamos con medicamentos, con cuestiones de primer auxilio instrumental, inclusive pupitres para ciertas escuelas que ellos querían hacer, pizarras, etcétera, etcétera. 7 u 8 de esos fueron enviados a través de Namibia. El viaje ese y el encuentro con Savimbi fue muy interesante porque nos pudimos dar cuenta, mejor dicho, Savimbi se pudo dar cuenta, y yo creo que eso fue lo más importante del viaje, que dijo que la guerra no era con el pueblo de Cuba, la guerra era con la tiranía que estaba detentando el poder en Cuba. Y eso yo creo que era muy, muy importante. Pero bueno, pasando a las medicinas a nuestros hermanos opositores y presos políticos y su familia allá en la isla, el doctor Carlos Cadena, que es el jefe de farmacia nuestro, lleva, yo creo que más de 20 años enviando miles y miles de recetas que se reciben aquí, de solicitudes que nos envían para tratar de ayudar en algo al desastre que existe en nuestra patria, producto de la tiranía que rige los destinos de nuestro país. Otra cuestión, Tomás, que también ha hecho el Miami Medical Team, y empezamos en el año 98, cuando hicimos el primer seminario de lo que es cuestiones de guerras químicas y bacteriológicas y desastres nucleares. Aquí muchos nos dijeron, y médicos inclusive, que nosotros estábamos locos, nosotros teníamos sencillamente la cuestión de la guerra metida sentada en la silla turca y que eso nunca va a suceder aquí en Estados Unidos. Dimos uno en el año 98, dimos otro en el año 2000, y entonces vino desgraciadamente el septiembre 11 del año 2001. Y en diciembre de ese año, al Sugaray lo llamó el jefe del FBI, que tú lo conocías también, Pesquera, y lo llamaron el jefe de la policía, etcétera, etcétera, y la gente hazmat, la gente de los bomberos, y se dio un seminario que lo dio este profesor que nosotros traemos y que ha estado también con el Colegio Médico, en que había más de 600 personas en el Jepsen Life Center recibiendo esa información, porque aquí sencillamente estaban, como aquel que dice, en cueros con respecto al conocimiento de ese tipo de función, que es una función no solamente de los médicos, es una función que tiene que ver con médicos, tiene que ver con paramédicos, tiene que ver con enfermeros, tiene que ver con personal de apoyo, porque si usted entra una persona que está contaminada en un hospital, ya contaminó el hospital entero, y más por el problema de los sistemas de aire acondicionado que existen en este país. O sea, que como verás, yo creo que la labor de Miami Medical Team ha sido muy polifacética, por decirlo así, y también hay otro aspecto que no hemos tocado. Cuando estaban nuestros hermanos allá en Panamá, aparte de ayudarlos en el punto de vista médico, nosotros le llevamos un espectáculo donde todavía Normita Suárez estaba viva, y fue con toda una serie de artistas que se hizo allá en un teatro en Ciudad Panamá, y después hicimos también otras 2 veces noches cubanas en Nicaragua con artistas aquí del patio. Estaba Rosendo Rosell, estaba Las Diego, estaba Chamaco García, Lucy, bueno, toda una serie de cubanos que nosotros le tocamos la puerta y ellos se prestaron a ir también voluntariamente, que eso es lo importante, ofreciendo su tiempo y ofreciendo también sus recursos para poder llevar un poco de solaje y esparcimiento a nuestros hermanos que estaban en Panamá. Bueno, el teléfono... El teléfono es 305-858-7992. Todos aquellos cubanos. Esa es la consulta de Manolo Azugaray. La consulta del doctor Azugaray. Todos aquellos cubanos que quieran participar de ese homenaje al Miami Medical Team por sus 25 años de labor, pueden llamar a ese teléfono.
va a ser un almuerzo prácticamente criollo cubano, pero al mismo tiempo va a ser un almuerzo de aplauso a hombres y mujeres que han dedicado parte de su vida a ayudar a aquellos que necesitan de salud y necesitan de libertad. Vaya, eso en definitiva es lo que es el 26 de marzo, el 16 de marzo, domingo 16 de marzo en el Big Five. Bueno, cómo no. De todas maneras, es importante que se sepa también que Manolo y ustedes están trabajando en un proyecto para la reconstrucción de Cuba. Del sistema de salud de Cuba. El sistema de salud de Cuba, Tomás, y eso no hace falta Bueno, que se lo en diga. Cuba no hay sistema de salud. Bueno, lo que se supone que sea. El cascarón que queda ahí. El cascarón. Los hospitales están en unas condiciones de espanto, con la excepción de los 2 o 3 hospitales que son del área dólar. Los demás hospitales están en unas condiciones de espanto, en salones de cirugía que están contaminados, sistemas de máquinas de rayos X, eso que no funcionan, algunas sí, otras no. Y sabemos todos que los que van a ser ingresados en los hospitales tienen que llevar su sábana, tienen que llevar su bombillo, su jabón, su toalla, etcétera, etcétera, inclusive los puntos. Nosotros estamos cansados de mandar toda una serie de cuestiones para aquellos que van a tratar de tener algún tipo de cirugía en la isla. Los médicos, los pobres médicos que allá trabajan de verdad, como aquel que dice, única y exclusivamente con el corazón y con lo que han estudiado, porque los recursos son súper limitados. Y aparte de ser súper limitado, nada más que lo disfruta un grupo de personas que es la nomenclatura que es la que está detentando el poder. Bueno, eso es importante y es bueno que se sepa y es bueno que se diga porque hay gente que está trabajando con visión de futuro y no trabajando para decir, bueno, voy a hacer un talle para la alcaldía de no sé qué. Es para reestructurar el sistema de salud y quién mejor que un grupo de médicos cubanos y de gente que ha trabajado en la logística, porque Miami Medical Team ha necesitado mucha logística para transportar muchas cosas a distintas partes del mundo y ustedes han sido la gente que ha estado en la logística, pues bueno, yo pienso que eso es bien importante. Así que de nuevo vamos a repetir por favor el teléfono donde... Como no, con mucho gusto, Tomás, para ese almuerzo del Big Five el próximo domingo 16 de marzo, el teléfono a llamar es el 305-858-7992. Hay algo que yo quisiera apuntar rápido ya, que no mentiría si dijera que el Miami Medical Team ha enviado más de 5 toneladas de medicina, no solamente para los municipios cubanos, para los cubanos en general, sino para 5 continentes. Bueno, muchas gracias a Lázaro Pruneda, muchas gracias Mario Roque de Escobar. Nosotros, Dios mediante, nos encontramos con ustedes mañana en este teleinformativo de Tele Miami. Cuba con imágenes escalofriantes de hospitales en la isla. En Última Palabra, con Ninosca Pérez Castellón. Muy buenas noches, yo soy Ninosca Pérez Castellón y bienvenidos a Última Palabra. Parece que las gestiones del cardenal Bertone han tenido algún resultado en términos de una apertura religiosa en Cuba. Fidel Castro ha autorizado a los monjes benedictinos a que construyan un templo en Cuba, pero esto es dada su pasión por el queso que hacen estos religiosos y puso como condición que al menos uno de los monjes tenga la capacidad para hacer ese queso. Así que con eso les digo en cómo van las gestiones para la apertura religiosa en Cuba. Pero bien, tampoco podemos dejar de hablar sobre la información que contiene la computadora portátil de Raúl Reyes. Así que ustedes se podrán imaginar todo lo que ha sucedido. Esto demuestra que la mexicana Lucía Alicia Moret no es una simple turista que no conocía a nadie en la guerrilla, como quiso dar a entender su padre, sino una activa colaboradora de las FARC.
La joven mexicana tiene heridas de bala en el abdomen, en un hombro, en el glúteo y en el tobillo. Estaba vestida de camuflaje. Vamos a ver qué dijo mientras recibía atención médica en un hospital de Ecuador. Yo estaba durmiendo y de repente lo que me despertó fue un bombardeo, muchas bombas. Empezaron a tirar, se oían aviones, helicópteros, no sé, y empezaron a tirar bombas hacia donde estábamos. Y de ahí mucho olor a quemado y empecé a sentir que cayeron muy cerca de donde yo estaba. Y luego también hubo ráfagas de armas y eso duró un rato y se oían gritos y demás. Y después se calmó un poco, ya nada más seguían sobrevolando aviones y helicópteros y ya fue como hasta las 3 de la mañana que otra vez se oyeron bombas y otra vez se oyeron y se vieron ráfagas. Yo nada más es que no me moví de ahí, como ya estaba, cuando me di cuenta estaba herida, ya no me moví de ahí, no podía moverme, entonces nada más me arrastré un poquito hacia un lado y ya nada más ahí me quedé. Alguien le pudiera preguntar qué hacía ella allí, pero bueno, para hablar de este tema tenemos esta noche con nosotros a nuestro compañero Ricardo Brown. Buenas noches, Ricardo. Gracias, Ninosca. Bueno, lo que ha ocurrido es que la guerrilla comunista de las FARC han sufrido el más severo golpe en toda su historia de 40 años de atentar contra el Estado y el pueblo colombiano, y ahora se producen pruebas de la alianza con ciertos gobiernos de la región, entre ellos por supuesto a la cabeza el gobierno de Hugo Chávez. ¿Qué hacía esta mujer allí? Una muchacha mexicana embriagada por esa cosa rara, por ese narcótico que se llama la izquierda rabiosa, demencial, despistada, como quieras decirle. Trasnochada. Y entonces que va a un congreso en Ecuador, en Quito, un congreso de izquierda, financiado por supuesto por el gobierno de Hugo Chávez, y entonces quiere hacer un poco de turismo guerrillero en la base que tenía Raúl Reyes en la frontera. Se quedó allí un tiempo con otro, que posiblemente hay 3 mexicanos muertos. Sí, supuestamente hay un total de 10, dicen que pueden llegar a ser, pero el padre de la mexicana niega que su hija milite en las FARC. Y dijo, como tú bien señalas, bueno, estaba haciendo una investigación. La universidad, la Facultad de Filosofía de la UNAM, ha dejado claro que sencillamente negó que había enviado a ningún estudiante en alguna misión institucional para realizar investigaciones sobre la FARC. La UNAM siempre ha sido un hervidero izquierdista. Bueno, tú recuerdas banderas de la Unión Soviética afuera, sí. Imágenes de Che Guevara. Y no solo entre los estudiantes, entre el profesorado también, y las FARC, cuyas oficinas fueron cerradas en México, hicieron una labor muy eficaz en reclutar a estos jóvenes despistados, y es un centro educacional en México infiltrado por la FARC y por supuesto con dinero de gobiernos izquierdistas que apoyan a todos estos movimientos. Esta muchacha fue a hacer turismo, a ganar expediente, y lamentablemente para ella uno no se puede alegrar de que una muchacha, ojalá tiene suficiente tiempo el resto de su vida. ¿Cuántos comunistas reciclados no tenemos aquí? No, ojalá que recapacite con estos bombazos, ¿no? Ahora, la computadora parece prometer en todo el contenido. Ahora han dado a conocer... Una computadora que posiblemente contiene no solo información que perjudica a los gobiernos de Chávez, de Correa, posiblemente al gobierno de Cuba, posiblemente, según está circulando en algunos medios que conocen estas cosas, material pornográfico también. Raúl Reyes era un conocido pederasta. Bueno, ahí tenemos creo que algunas de las imágenes que estaban en la computadora. Bueno, estas son después de cuando los estaban buscando. Pero también tenemos algunas de las fotos de la computadora, y como tú bien señalabas hoy, que había dicho Daniel Ortega de que Raúl Reyes era su hermano, eso tienen en común, ¿no? Pederastas los dos. Pero aparece la información, aquí están algunas de las fotos que estaban en la
en la computadora. Creo que hay una foto, no sé si la tenemos en este grupo, que se ve a la mexicana, a la estudiante mexicana tomando vino con Raúl Reyes, encantada de la vida en este turismo que, como tú bien señalas, turismo ideológico. Pero también la computadora contiene la información de que Víctor Bout, uno de los delincuentes más buscados y considerados el mayor traficante de armas del mundo, ha sido detenido hoy en Tailandia. Su ubicación ha sido posible gracias a los datos encontrados en la computadora del fallecido líder de la FARC, Raúl Reyes. Ahí tienen una de las fotos de una fiesta del turismo ideológico. Sí, no parece un picnic. Están todos divertidísimos, así se celebra el asesinar, el secuestrar, todo es bien. Están tomando vino y así eso pues debe ser un tema, ¿no? No, y mira, es evidencia de lo relajado que estaban, la protección que sentían estando dentro del territorio ecuatoriano. El presidente Correa obviamente va a tener que dar explicaciones. El gobierno ecuatoriano sostiene que el año pasado desmanteló más de 40 bases guerrilleras de las FARC dentro del territorio ecuatoriano, y sin embargo la base del jefe ahí está, y ahí celebrando con globos y ahora, vino y visitantes. Ricardo, hoy estaba Correa, que ha emprendido una gira, obviamente, en relaciones públicas, estaba en Nicaragua y rompió relaciones Daniel Ortega con Colombia, al estilo que Hugo Chávez ordenó las tropas, estaban ahí parados y rompo relaciones. Sí. Y quería felicitarte, el otro día estaba viendo el segmento donde tú entrevistas a Correa antes de la elección, y él no admite que la FARC es un organismo terrorista. Mira, en octubre del 2006 yo viajé a Ecuador y entrevisté a Correa. Correa en ese momento era un candidato, era el puntero. En esa campaña presidencial había como 10 candidatos y él estaba en primer lugar, y yo cortésmente le pregunté sobre qué tipo de relaciones tendría su gobierno con el país vecino Colombia. Me dijo que cordiales. Entonces durante la entrevista le pregunté, ¿usted piensa que las FARC son un grupo terrorista? Y me dijo, no son un grupo terrorista. Yo le digo, ¿cómo los califica usted? Y me dice, no, son un grupo guerrillero. Y yo le digo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los guerrilleros son un movimiento armado, insurgente, que lucha contra un gobierno establecido. Los terroristas cometen masacres, asesinatos. Y yo le digo, doctor Correa, y entonces usted me está diciendo a mí que la guerrilla no hace eso, las FARC no hacen eso, porque ponen bombas, secuestran. Y me dice, bueno, hay excesos de ambos lados. Pero aquella entrevista tuvo un impacto muy fuerte dentro de Ecuador y en Colombia. La prensa colombiana se hizo eco de la entrevista, y la prensa ecuatoriana, y le cayeron encima. Perdió en primera vuelta, pero ganó la segunda vuelta. La gente se olvidó de pero bueno, ahí estaba bien claro. Pero lo que sí me parece interesante ahora con el tema de los mexicanos, cuál puede ser la reacción, ¿no?, de México. Pero volvemos al tema, hasta los padres de Lucía no va a hacer nada. No, han tenido que decir que ella estaba en el lugar equivocado, pero la universidad salió bien rápido a decir que no. Sí, el presidente Calderón, Felipe Calderón, que supuestamente es un presidente de derecha, el PAN es un partido de derecha, se ha cuidado mucho en llevarse bien con Chávez, quiere buenas relaciones con Cuba. Así que no van a hacer nada, lamentablemente. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. A continuación vamos a hablar de la medicina en Cuba, y tenemos a miembros del Miami Medical Team que cumplen 25 años. Una gente excelente. Déjame decirte, si hay un grupo de cubanos de los cuales debemos sentirnos orgullosos, de latinos para los demás latinoamericanos, son el doctor Alzugaray y estos exitosos profesionales cubanos que, a pesar de el lugar prominente que han alcanzado en su disciplina, dedican horas y horas. Yo he estado con ellos, hay que ver a esta gente trabajar, señor, y con la humildad que lo hacen. Son verdaderamente héroes. Y mira, yo esa palabra casi nunca la uso, pero Manuel Alzugaray para mí es un ídolo. Gracias, Ricardo Brown. Nos vamos a una breve pausa. Tenemos nuestra encuesta en pantalla. Vamos a ver cuál es nuestra encuesta que tenemos en el día de hoy.
cree que la joven mexicana herida en el campamento de la FARC en Ecuador es una guerrillera. 100% dice que sí. Hasta ahora nadie ha dicho que no. Si tiene 4 patas y dice miau es gato, estaba vestida hasta de camuflaje. Sí, y usted puede votar a través de www.wgentv.com. Nos vamos a una pausa y regresamos. Pues bien, gracias por seguir en sintonía con Última Palabra. Hoy nuestro tema profundiza en el sistema de salud en Cuba, uno de los mitos del régimen castrista. Y después de 49 años, ¿cuál es la verdadera realidad de la salud en Cuba? Pero vamos a hablar también de un grupo de médicos que ha prestado servicios voluntariamente en más de 25 países, médicos que están en el exilio. Están entre ellos el doctor Manuel Alzugaray, que es fundador y presidente del Miami Medical Team. Está Jesús Manuel Cruz Santovenia, fundador de Vuelta Abajo por Cuba, un médico que llegó aquí al exilio en el año 2005, pero también está con nosotros el doctor Armando Quirantes y Mario Roque de Escobar. Bienvenidos todos aquí a Última Palabra. Gracias por estar con nosotros. Pero antes de entrar en lo que es la situación de la medicina en Cuba, que me imagino que en parte pues también es uno de los factores que los motiva a ustedes a realizar muchas de las operaciones. El Miami Medical Team en el año 83 se creó y ha prestado servicio, como dije, en 25 países en este continente y en países tan lejanos como Afganistán. Pero me recuerdo en una época donde los sandinistas precisamente estaban azotando a Nicaragua, aunque hoy en día uno de ellos está ahí lamentablemente de presidente. Y este grupo de médicos viajaba, se pagaba sus gastos, dejaban sus consultas y su misión era precisamente ir a prestarle atención médica a todos aquellos combatientes que estaban luchando y no tenían otra forma de recibir asistencia médica. Así comenzó este grupo, así que gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a ti por habernos invitado. Y doctor, ¿cómo es que comienzan ustedes en aquella ocasión? ¿Qué fue lo que los motivó a dar ese paso? Bueno, como tú sabes, en el año 79 los sandinistas toman el poder en Nicaragua, muy similar a como fue el comunismo internacional tomó el poder en Cuba. Y empezaron a llegar nicaragüenses aquí a la zona de Miami, nos empezamos a relacionar con ellos, empezamos a ayudarlos y empezó a crecer las fuerzas opositoras de ellos, que estaban luchando frontalmente. En el año 1983 más o menos ya ellos tenían 6, 7, 8 mil guerrilleros que estaban entrando de la Fuerza Democrática Nicaragüense y tenían heridos que sobrevivían, en aquellos momentos eran heridos de extremidades, brazos, piernas. Y me pidieron a ver si yo podía, los jefes de la parte médica de las contras, si se podía ir allá. Así que creamos un grupo que fue mixto, entramos allí y desde ese momento pues yo seguí yendo y ese momento que yo lo marco ya como el comienzo del Miami Medical Team, no como tal, porque el nombre nos lo dan ellos mismos, varios meses después que no teníamos identificación. Y me dicen que por qué no nos poníamos un nombre. Digo, no, el nombre mío es Alzugaray. Dice, no, pero un nombre al grupo y demás. Y entonces yo me digo, ustedes vienen de Miami, son un team de pelota, ¿no? Un team de médicos, pues Miami Medical Team, y se quedó, y hasta hoy. Y ahí estuvieron, y yo recuerdo que este grupo de médicos dejaban sus consultas, se pagaban ellos mismos los gastos de viajar y se iban. Algunos iban a pasar hasta las vacaciones allí. Seguro, no, cuando eran de vacaciones se pasaba una semana, 10 días, pero regularmente nosotros entrábamos los fines de semana, nos íbamos los jueves y regresábamos los domingos. Así que, ¿por qué? Porque teníamos, como muy bien dices tú, nosotros tenemos esa característica que no hemos aceptado en realidad, que nadie nos pague, nos diga, que el que paga ordena, ¿te das cuenta? Y hemos querido hacer esto porque nuestro grupo, nuestra experiencia, nuestra ayuda que hemos querido llevar para representar a la Cuba libre, la Cuba limpia, la Cuba libre, tiene que ser representada así, no representada porque ha sido pagada, sino así, humildemente como lo hemos hecho y con muchas limitaciones por no tener muchos medios, pero es la Cuba libre, la Cuba que quisiéramos tener y nuestro final es Cuba, la reconstrucción de Cuba. Ahora, yo recuerdo en muchas ocasiones, doctor Quirantes, venían niños prácticamente, combatientes que habían perdido piernas, brazos, que quizás la única posibilidad que tenían de volver a incorporarse a una vida productiva era la posibilidad que les daban ustedes. Sí, el primer paciente que yo tuve
fue el comandante Mike Lima. Él llegó, gracias a las gestiones que hizo el Miami Medical Team, llegó aquí a la ciudad de Miami y había perdido un brazo. A mí lo que me emocionó y me llamó la atención de que cuando yo le estaba haciendo su brazo a Lima, él me dijo, ¿qué tiempo demora esto? Digo, bueno, estos son 2, 3 semanas si nos apuramos. Y digo, ¿cuál es tu apuro? Dice, yo quiero regresar a pelear de nuevo. Al ver esa emoción de ese muchacho joven que ya había llegado a ser jefe de una posición en el batallón, hablé con el doctor Manuel Alzugaray y le pregunté ¿qué cantidad habrá de amputados ahí? Me dijo, una gran cantidad. Digo, bueno, ponme en el próximo viaje que vamos para allá. Dice el doctor Manuel Alzugaray que me dijo, tienes que ir. No sé. Tienes que resolver el problema. Tienes que resolver el problema. Que era grande. Sí. Ahora, Escobar, ¿por qué te unes tú a este grupo? Bueno, Nino, déjame ante todo darte las gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo soy fundador de Miami Medical Team con el doctor Alzugaray. Yo manejo la parte de logística. Y él no ha querido decir varias cosas que yo sí voy a decir. No solamente se hicieron cuestiones de cirugía para ayudar a aquellos que estaban combatiendo a los mismos elementos que estaban tiranizando nuestra patria. Porque mucha gente no se acuerda de que el famoso general Ochoa fue el artífice de la reconcentración de los misquitos y del genocidio de los misquitos. Con eso dicho, nosotros por lo menos teníamos la satisfacción de que estábamos ayudando a aquellos que están combatiendo a las huestes comunistas, que son las mismas en todos los lugares del mundo. Nosotros pudimos no solo vertebrar el trabajo de Manolo, no tiene precio, eso sí no tiene precio porque él tiene documentadas más de 1.400 cirugías, que se dice muy fácil. Él y el doctor Soler, que de verdad que en paz descanse, siempre lo recordamos con mucho cariño. Allá se montó un hospital al cual le traían casos al Alzugaray desde Tegucigalpa para que se los operaran allí en ciertos casos especiales de ciertas situaciones del ejército, se traían allá a operarse y nosotros logramos montar ahí unas instalaciones con lo que sobraba aquí en este país. Porque usted se acuerda que hubo un periodo negro en que el gobierno americano nos estuvo ayudando a los combatientes por la libertad y eso. Y nosotros, gracias a Dios, hicimos aquí un maratón muy grande y después logramos también canalizar por los esfuerzos de muchísimos médicos, aquí, fuera de aquí, de este estado. Estas son algunas de las imágenes. ¿Dónde son estas imágenes? Perdón. Estas son en el Aguacate, en el hospital del Aguacate, ya cuando se hizo el hospital grande, que dieron los 100 millones, pues se pudo hacer este hospital que lo diseñamos, nos llamaron para que ayudáramos a diseñar las salas de operaciones y eso. Y ese era el mejor hospital que había en Honduras en esa época. Tuviste el letrero que había ahí que dice, sí, Dios está aquí. Dios está aquí. Siempre lo vimos. Porque eso me no se nos mucho, murió un solo caso. Yo no sé si es la habilidad de los cirujanos del Miami Medical Team, pero no hubo... la presencia de Dios. Y la presencia de Dios que no los abandonaba, ¿no? Sí, sí. La primera cirugía que hizo Alzugaray la hizo en una mesa, en una cocina. Una cocina, eso, bueno, eso era la casa al principio cuando llegamos la primera vez, pero ya después pues se fue mejorando la situación, se le fueron llevando equipo, aquí se llevaba equipo los fines de semana en un avión que se llevaba hasta allá equipo sobrante de los hospitales, pero se iba mejorando, al principio no había nada y después pues ya hubo sobrantes, se sobraba, porque era de verdad que... Ahora, una vez que terminó la guerra en Nicaragua, ustedes siguieron ofreciendo, brindando ayuda a otros países, lo han hecho cuando han habido huracanes, terremotos, lo hicieron en la base naval de Guantánamo, han ido hasta Afganistán, en Angola, y era una forma de dar esa respuesta de que un médico, pues, como Cuba ha utilizado la medicina, pues esa ha sido la respuesta de ustedes, pero tenemos a un médico aquí de otra generación que vino en el 2005, que pues también está aquí para hablar de lo que es el desastre de la medicina en Cuba, y tenemos declaraciones también de médicos en Cuba, en este caso el doctor Darcy Ferrer, hablando de lo que son las condiciones de salud. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes no muevan la sintonía que regresamos. Hablar de avances o logros en el sistema de la salud constituye simplemente un bochorno. Es un bochorno con respecto a la terrible problemática que vive el pueblo cubano, que sufre el pueblo cubano, precisamente por la falta de servicios médicos adecuados, porque ni siquiera se les respeta el derecho a la salud
entre otros muchos que se les violan continuamente. El sistema de salud es un caos prácticamente en la actualidad, se ha ido cada vez deteriorando más y no imagino hasta dónde llegará este deterioro y este caos dentro del sistema de salud. Pues bien, ese era el doctor Darcy Ferrer desde La Habana. Gracias por seguir con nosotros en Última Palabra, hablando del desastre de la medicina en Cuba. Y los invitados son los doctores Manuel Alzugaray, fundador y presidente del Miami Medical Team, Jesús Manuel Cruz Santovenia, fundador de Vuelta Abajo por Cuba, el doctor Armando Quirantes y Mario Roque de Escobar. Y es irónico, ¿no?, que Cuba ha tenido esta vitrina de la medicina. Los médicos son enviados, como en el caso de Venezuela y tantos otros países donde se envían los médicos. Como van a ver en algunas de las imágenes que tenemos, el desastre de la medicina en Cuba es algo caótico. Y este grupo de médicos, pues hace ya 25 años que está realizando labores de médicos en países donde precisamente Cuba ha golpeado, como lo hizo en el caso de Nicaragua y como lo hizo en Angola, y donde está precisamente reparando el daño que ha hecho ese país que tiene a la medicina como vitrina. Pero tú, Jesús, que llegaste en el año 2005, o sea, tú te pudiste hacer médico en Cuba, viste lo que era el sistema en Cuba. Explícanos un poco de lo que está hablando ahí el doctor Darcy Ferrer sobre la situación de la medicina. Sí, buenas noches, Ninosca, gracias por estar aquí y formar parte de este prestigioso grupo de médicos de Miami Medical Team. Realmente escuchar las palabras de Darcy Ferrer, el doctor Darcy Ferrer, me emocionan porque es el sentir del verdadero médico cubano, de ese verdadero médico que lleva la medicina en lo más profundo, porque sin ser hipócrita, Ninosca, porque desgraciadamente el régimen de Fidel Castro ha usado a los médicos como soldados ideológicos para mandarlos a diversos países a expandir la ideología comunista, porque el culpable de todo esto que está ocurriendo, de toda esta crisis, de todo lo que está ocurriendo con la FARC y todo esto es Fidel Castro, nadie más. Ahora, doctor, ¿ustedes alguna vez en estas misiones se encontraron con personal cubano, médico? Sí, como no, tenemos una experiencia después que cayó el régimen comunista de Nicaragua, los sandinistas cuando cayeron. Cuba dejó un grupo de 100 internacionalistas ahí, 100 médicos, y no había forma que quisiéramos contacto. Siempre trataban las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua que no hiciéramos contacto, pero finalmente, gracias a unas monjitas que había un dispensario que ellos las atendían y nosotros nos enteramos dónde estaban y fuimos y nos encontramos con ellos. Era un grupo como de 15 o 20. Y fue muy positivo. Tan positivo fue que volvimos, le llevamos medicinas y tenemos películas por ahí. Aquello dio por consecuencia de que del grupo aquel se asilaron alrededor de 68 que nos pidieron asilo y tuvo Castro que retirar el resto que quedaba porque se le iba a quedar todos. Bueno, es lo que tú me señalabas de cómo son utilizados para muchas de estas misiones, cuando realmente esa no es la misión de un médico, ni mucho menos. Claro. Ahora, ustedes, tanto tú que llegaste hace poco como ustedes, mantienen contactos con médicos en Cuba y les envían medicamentos a todos estos médicos. Y esa es la gran ironía, ¿no? Este país, hoy mismo hablaban que el representante de la Unión Europea va a ir a Cuba a continuar estas conversaciones donde los derechos humanos pasan al final de la cola y donde se va a hablar de temas importantes como la educación y la medicina. Y la gran ironía es que son médicos exiliados los que tienen que enviarle medicamentos a los médicos en Cuba para poder resolver un poco de lo que estamos viendo ahí en imágenes del doctor Darcy Ferrer. Y Ninosca, no solo médicos exiliados los que resuelven la medicina en Cuba. Yo recuerdo en el 2002, junto a dos doctores más, uno de ellos está aquí en el exilio, el doctor Janoy Humberto Hernández Piñero, allá en Pinar del Río, formamos un consultorio médico independiente y la población satisfacía sus necesidades por los medicamentos, los medicamentos que nos enviaban nuestros hermanos del exilio, médicos, personas normales, personas exiliados, y las personas, ese pueblo de a pie, satisfacía sus necesidades con nosotros. Ahora, ¿a ustedes les permitían tener estos dispensarios? No. O sea, esto tenía que ser, era obviamente, como lo hacían, clandestinos, no. se enteró.
De hecho está que lo tuvimos y fue como boom, eso cuando las autoridades se les fue prácticamente de la mano. Nosotros hacíamos ahí electrocardiograma cuando en los policlínicos no había papel para hacer estos electros. Le dábamos medicamentos. Cuando las autoridades vieron que esto salía de la mano, nos hicieron acto de repudio. Y yo al traste... Un país que le hace acto de repudio a un médico que le está resolviendo los problemas que ellos no han podido resolver. Exactamente, recuerdo una vez estando trabajando en un cuerpo de guardia, yo le mando un medicamento a un señor, un analgésico que no lo había en la farmacia. Lo mando al consultorio donde estaba el doctor Hanay. Lo resolvió todo, desde luego la seguridad fue detrás de él, le dijo quién te mandó, me mandó el doctor Cruz, y ahí fue, enseguidamente me llamaron al Departamento del Estado y que no podía hacer eso. Yo les dije que para no hacer eso tenían que quitarme y botarme, meterme preso si yo no puedo resolverle un problema humanitario a una persona. Ahí les dije, ustedes no son humanos, no hay humanidad. Los comunistas no son humanos, sencillamente. Ahora, ustedes hoy en día mantienen contacto con médicos y envían a algunos de estos médicos que tienen estos dispensarios. Sí. Están enviando medicamentos. Sí, desde el año 91-92 nosotros con el padre Santana le ayudamos a montar el programa de Fe en Acción. Él vino a ver Miami Medical Team porque no tenía experiencia y nosotros empezamos a trabajar y a decirle cómo se montaba y empezamos a ayudarlo y a trabajar a través de ellos de Fe en Acción, mandando las cosas, también a través de los municipios. Con los municipios, el programa que hemos hecho nosotros es que llegamos a todos los municipios de Cuba, con los municipios de Cuba en el exilio con sus hermanos allá. Acuérdate que yo también llegué a ser presidente de los municipios de Cuba en el exilio y eso adelantó muchísimo esto que se ha estado haciendo y actualmente se están mandando. Se dice en Cuba que las farmacias de los pacientes de Cuba están en Miami. Es decir que... Pero por eso, y volvemos a cuando quieren crear esos conceptos de que el pueblo de Cuba le teme al exilio, la realidad es esa. Aquí están los médicos en contacto con los médicos de allá, ayudándolos a sobrepasar lo que tú has explicado. Las organizaciones, los municipios, todo el que pueda a través de una iglesia, esa es la manera que se comporta este exilio que siempre tan vilipendiado. Y no, una cosa que yo quería señalar con respecto a esto, la cuestión de los medicamentos no solo cumple una función de carácter específicamente médica, sino también cumple una función espiritual, una función de que el que está en Cuba y que el doctor me diga si es verdad o mentira, se siente apoyado por sus hermanos en el exilio. Yo creo que ese vínculo es importantísimo para cualquier cosa futura que se quiera lograr. Sí. Pero Jesús, como médico en Cuba y los médicos, la mayor queja que yo he escuchado es la impotencia que ese médico ha sentido en un momento determinado, que tiene que ver un número de pacientes y no tiene ni los medicamentos ni los equipos para hacer las pruebas necesarias en un momento determinado. ¿Cuán frustrante es eso para ti y para tus colegas médicos? Sí, Ninosca, realmente, como tú dices, es frustrante porque recuerdo experiencias propias, llegaron pacientes heridos y cuando voy a ponerme los guantes, no hay guantes con estéril pero que tengo los guantes puestos y cuando voy a aplicar la anestesia, no hay la anestesia, que las agujas no tienen el filo adecuado, porque no es como aquí que el material es desechable, y ahí las agujas se reciclan, las jeringuillas se reciclan, todo se recicla y todo... no es curar la enfermedad, es la causa de la enfermedad, muchas causas. Tenemos que hacer una pausa. El servicio a la población obviamente cada día es más malo, la mayoría de los médicos están fuera del país. Veamos qué dijo el doctor opositor Darcy Ferrer sobre este punto. A la población en general, pues todas constituyen un caos. Están en ruinas la mayoría de estos hospitales. Aquí en La Habana, por ejemplo, puedo mencionar la Dependiente, el Hospital 10 de Octubre, el Hospital La Benéfica, el Hospital Julio Trigo, el Calixto García, el Hospital Emergencia. En todos hay grandes efectos constructivos, hay grandes deterioro constructivo. Pues bien, gracias por seguir en Última Palabra. Hoy tenemos como invitados a doctores y fundadores del Miami Medical Team. Y cuando uno piensa, a veces se dice una persona puede cambiar al mundo, sí la puede cambiar. Este grupo de médicos
de su propio, usaron sus propios recursos, donde quiera que eran necesitados, allí fueron y prestaron servicios que realmente no había manera de que muchos de los que se beneficiaron hubieran recibido ese servicio. Yo creo que como cubanos nos tenemos que sentir orgullosos, como decía hoy Ricardo, como latinoamericanos también, porque en 25 países de este hemisferio han realizado ellos operaciones, 25 países en 5 continentes, pero aquí en este hemisferio, en Guatemala, El Salvador, en Belice, en Honduras, en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, en las Bahamas, en la base naval de Guantánamo. Fue un momento muy emocionante para ustedes cuando regresaron a Cuba para poder asistir. Tremendo, eso fue en el año 1994 cuando se presentó la crisis aquella de los balseros y había que ir a ayudarlos. Estaban los haitianos allí también en la base, habían problemas, tú sabes que hay muchos haitianos que pasan por Cuba y vienen para acá con una misión. Y aquí en la zona del pequeño Haití había un poquito de revolución allí. Y nosotros pues fuimos el único grupo que se nos permitió ir allí a la base, y todos los médicos pues iban. Estas imágenes son en la base. Esa es en la base ese es uno de nuestros fue en mayor, que es un otorrino que fue con nosotros. Movimos 105 médicos de todas las especialidades. Y cuando nosotros llegamos cuando fuimos la primera vez llegó todo el mundo llorando. Los aviones los alquilamos, llegamos llorando porque era Cuba. Y cuando fuimos la última vez, que fue el último viaje, que ya se habían traído todos, habían venido todos los cubanos para acá, salimos llorando también porque cuando lo íbamos a ver otra vez. Claro, estos hospitales que están viendo ahí, esto es impresionante porque no hay como los equipos de los americanos. Estos eran hospitales que el material es inflable. Oh, sí. Y parece como un globo que inflaron y allá adentro estaba todo este hospital, se realizaban operaciones. Ahí están ustedes. Está el doctor Falcón ahí. Estos son los match hospital, eso que le llaman, que ven en las películas y ven en los shows de televisión. Estos son de verdad. Doctor Cepero es dentista. Nosotros llevamos todo tipo de especialistas. Y por eso yo creo que es importante reconocer la labor de este grupo, porque cuando uno lo puede mirar y ve que estos médicos dejaron su familia, sus profesiones, sus consultas muchas veces desatendidas para ir a atender a ese que no tenía posibilidades. Estábamos hablando que en Guantánamo en un momento determinado habían 35.000 cubanos y 15.000 haitianos. Correcto. Una tensión tremenda porque los mismos militares le sacaron a sus familias de allí, o sea, que eran 10.000 militares, un disgusto tremendo y la situación no era fácil para esos cubanos y todo fue cogiendo su curso. Y como te iba a decir, nosotros cuando llegamos allí, los primeros que atendimos fueron haitianos y con la prensa. Y así pudimos aguantar la situación que estaban presentándose porque iban a hacer aquí riots y eso, porque íbamos a ir allá a atender a los cubanos y no a los haitianos. Eso fue lo primero que hicimos y le dimos adelante. Así que eso fue un jonrón, como dicen. Doctor, ¿usted también estuvo en Guantánamo? Sí, yo estuve en Guantánamo. Para mí esa fue una de las más grandes emociones de mi vida, poder pisar tierra cubana porque me sentía allí en mi patria. Que yo, el día que salí, dije, yo no regreso porque yo me fui de mi patria, porque yo no quiero el sistema. Pero tuve la oportunidad. Cuando tú ves ese tipo de cubano que llegó a la base, tú te das cuenta de lo desamparados que ellos están en el aspecto de la medicina. Y ahí es donde vamos, en este contraste que estamos viendo. Estos médicos salieron de Cuba en un momento determinado, cruzar 90 millas de estrecho de la Florida ha marcado esa diferencia para poder no solo progresar y tener una carrera, pero a la misma vez para poder dar dar de vuelta a otros y poder ayudar. Sin embargo, Jesús, que le tocó estar dentro de ese sistema, no tuvo esas posibilidades. Me hablabas de la frustración que representa el no poder ni siquiera tener los medicamentos para atender a un paciente y la posibilidad de que ni pueden siquiera salir de tu país. Así es, Ninosca. Hablaba que, ejemplo, un médico de guardia, cualquier médico de guardia en cualquier punto médico, posta médica, un policlínico, donde sea, comienza su guardia y le dicen, tienes 5 radiografías, tienes que ahorrarla. Fíjense qué falta de respeto a la profesión, a la dignidad humana. Tienes 5 ámpulas de algún analgésico. Después de esas 5, el que venga
a sufrir con él con el dolor. Y muchas veces pasó. Ahora, ¿cuánto gana un médico en Cuba? Bueno, un médico en Cuba es relativo, entre 350 pesos cubanos y 500 pesos cubanos. Que eso, 20 dólares. Ajá. Vamos a ver lo que dice el doctor Darcy Ferrer en relación a lo que gana un médico en Cuba. La asistencia médica es mala, pues los médicos que trabajan lo que ganan es alrededor de 20 dólares mensuales y están desmotivados por completo. No hay una motivación profesional, pues no pueden resolverse sus necesidades básicas con los salarios que perciben. Ahora, y ahí está la diferencia de ese mundo irracional, ¿no? Kafkiano. Déjame señalarte una cosa con respecto a la cuestión de los médicos, estos que hacen labores en el extranjero. Yo no lo llamo internacionalista, los internacionalistas somos nosotros, pero no los pobres médicos que salen, en la mayor parte de los casos obligados. Por cada médico de eso, de acuerdo con su especialidad, la tiranía recibe un pago. O sea, sí, esa es otra cosa, labor esclava. Exacto, ningún médico de esto está brindando sus servicios gratis. Él le paga los 20 dólares, pero el gobierno cobra lo que paga un país de esto por un médico. Y si desertan, toda la cuenta que tienen en Cuba, porque ellos tienen una cuenta que se la tienen congelada inteligentemente, todo se la quitan, toda la cuenta. Tenemos que hacer una breve pausa. Ustedes sigan en sintonía que regresamos con más de este tema. Pues bien, regresamos hablando del desastre de la medicina en Cuba, pero también celebrando 25 años de la fundación del Miami Medical Team, que como ustedes han escuchado, pues han viajado a tantos lugares a llevar ayuda médica gratuita, de forma voluntaria. Doctor, ¿cuántos médicos han participado en estos 25 años? Muchos médicos. Con decirte que en la operación de Guantánamo movimos 105 médicos, especialistas de todas las especialidades, dentistas han ido, también han estado con nosotros en todos los lugares, enfermeros, técnicos y personal de logística en general. En este momento yo te puedo decir, preparando el proyecto Cuba que tenemos nosotros, tenemos entrenado para el proyecto eso de 350 a 400 personas. Proyecto Cuba quiere decir un proyecto para la reconstrucción de Cuba. Eso tenemos, nosotros eso lo hemos venido madurando desde el año 92 más o menos, y lo estamos poniendo, trabajando con los médicos de Cuba, con Médicos Sin Fronteras, Jesús, etcétera. Y a ustedes, por ejemplo, tú que llegaste aquí, que te relacionas también con tantos médicos y que tienes a otros médicos recién llegados, ¿les sorprendió a ustedes conocer hechos como esto, ver el interés de los médicos cubanos aquí, o ya sabían de eso en Cuba? No, realmente no me ha sorprendido, porque de Cuba sí lo sabían, muchos no lo sabían, pero bueno, yo que estaba en constante comunicación con el exilio sí lo sabía, pero sí, lo que sí me llenó de orgullo, siempre estoy orgulloso de estos médicos, y de estar sentado al lado de ellos hoy, más que orgulloso, me siento como un privilegiado. Y nosotros con ustedes, seguro, también, y yo creo que por eso es que tiene que haber un gran futuro para Cuba, sí. Porque ¿qué hace que estos médicos, no tú que recién llegas y ustedes que llevan toda una vida aquí, estén desvelados, preocupados por lo que puede ser la reconstrucción de Cuba? Tú no sabes las preocupaciones nuestras. Como el caso de Angola, cuando el doctor Alzugaray me dice vamos a resolver el problema de los amputados allá en Angola. Nunca yo me imaginé, y entonces digo, bueno doctor, ¿cuántos amputados hay allá? Ninosca, yo nunca pude saber esa cifra. Las que se reconocían eran más de 100.000 amputados. Sí. Y entonces yo le dije, dice el doctor Alzugaray, ¿cómo tú piensas resolver eso? Ahí están en Angola. En Angola. Son imágenes de Angola. Sí, vamos con Savimbi, ahora ahí están. Ahí fue donde se cogió cuando los cubanos habían gaseado allá con gas Tobún. Aquí fue donde se sacó este señor que ustedes ven ahí, el señor Canoso, es el profesor Heinsbeck, de allá de Bélgica. Que hizo un estudio impresionante que se llevó a Naciones Unidas. Eso, y entonces el Miami Medical Team está en ese estudio. Ahora, está el doctor Reina, que está con él ahí, el neurólogo. Pero esas son las imágenes y obviamente el sacrificio, porque eso no es ningún paseo, ni mucho menos, y por eso yo creo que es importante reconocer el mérito de estos médicos. Esa guerra costó, en términos de vidas, le costó a Cuba más de 10.000 muertos. Y ese Raúl Castro que está ahí ahora a cargo de ese país, yo recuerdo
cuando un general que ahora anda criticando al exilio y poniéndole demanda, el general Del Pino llegó aquí. Me recuerdo que una de las cosas que más lo había impresionado es que cuando se fueron a llevar los cadáveres de Angola, se estaba hablando de la parte logística, de si se llevaban todos a la vez o si se llevaban poco a poco, si el impacto iba a ser mucho. Y él en aquella ocasión contó que una de las cosas que más lo chocó fue que Raúl Castro dijo, oye, no importa si es de Santiago o es de La Habana, un poco de huesos en una bolsa y una madre no sabe si ese es su hijo. Ese es el Raúl Castro que ahora dicen que es buena gente. Yo estuve en el cementerio, oye, que cuando yo estuve en 96, 97, 98, estuvimos en Angola para ayudar a esto de los amputados y eso. Y estuve en el cementerio donde estaban los cubanos. Y allí impresionante. Fueron 13.000 tumbas la que tienen ellos ahí, me enseñaron los angolanos, 13.000 tumbas de cubanos. Eso me acaba de señalar el doctor Zugaray. Hay mucho más, por cifras sacadas del Departamento Forense de las Fuerzas Armadas, se considera que hay mucho más de 30.000 muertos en las guerras de África, entre Angola, en Etiopía, en Namibia. Y las muertes que han causado en otros países. ¿Qué le dijo el presidente de El Salvador a Fidel Castro en la cumbre en Panamá? ¿Cuánto dolor y cuánto derramamiento de sangre ha causado ese régimen? ¿Cuánto apoyo le ha dado a esas guerrillas que hoy en día está todo el mundo sorprendido por las guerrillas? ¿Y cuántos años llevan ustedes denunciando la participación del gobierno de Cuba en la ayuda de esas guerrillas? No, y no solamente eso, lo que acaba de mencionar el doctor Zugaray con respecto a las imágenes que se vieron. En Angola, las tropas cubanas la utilizaron como centro de entrenamiento para utilizar guerra química. Y nosotros logramos parar eso con el profesor Van Hendrick, el doctor Reina y el doctor Carlos Moa. Se hizo el estudio que tú dijiste anteriormente que se presentó en Naciones Unidas y le llamaron la atención a la Unión Soviética, que era el amo, y le dijeron no pueden seguir utilizando eso como campo de prueba para las tropas. Se nos acaba el tiempo. Yo creo que lo que ustedes han visto aquí hoy es eso, es la muestra de cómo realmente no hay cubanos ni de allá ni de acá, hay cubanos y punto. Y yo creo que mi última palabra es sencillamente una de agradecimiento a estos médicos, a todas estas personas que han sido parte de este Miami Medical Team, que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos como cubanos de nuestra ciudad de Miami sobre todo, y como latinoamericanos. Así que gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí. Nos despedimos, pueden enviar sus comentarios y sugerencias a ultimapalabra@wgentv.com. También visiten nuestra página electrónica www.wgentv.com. Pero antes de despedirnos queremos invitarlos a un programa muy especial mañana, reveladoras historias de secuestrados por las guerrillas terroristas colombianas en suelo venezolano. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.